Creé un perfil falso para hablar con mi ex después de que me bloqueara. Terminé siendo el mejor amigo de ese perfil inventado y ahora ella le cuenta cosas sobre mí que nunca me dijo cuando estábamos juntos. No sé cómo salir de esto sin destruir todo, necesito sacar esto de mi pecho porque literalmente no puedo hablar de esto con nadie en mi vida real. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero aquí voy. Hace 6 meses mi novia de 3 años, llamémosla Ana, me dejó. No fue una ruptura explosiva ni nada dramático, simplemente un día me dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba espacio, que había cambiado. Todas esas frases que escuchas en las películas pero que nunca crees que te van a pasar a ti. Intenté hablar con ella, le rogué que me diera otra oportunidad, que fuéramos a terapia de pareja, lo que fuera. Nada funcionó. Me bloqueó de todas partes, WhatsApp, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, lo cual me pareció excesivo, pero bueno, los primeros 2 meses fueron un infierno. No dormía, no comía bien, iba al trabajo como zombie. Mis amigos intentaban sacarme, pero yo solo quería quedarme en casa viendo sus fotos antiguas que había guardado en mi teléfono. Sí, lo sé, patético. Pero cuando estás en ese hoyo no piensas con claridad. Fue en el 3er mes cuando se me ocurrió la idea. Estaba borracho un viernes por la noche, solo en mi departamento, y pensé, ¿qué tal si solo pudiera saber cómo está? No para hablarle ni nada, solo para saber si ella también estaba sufriendo como yo, si me extrañaba aunque sea un poco. Así que creé un perfil falso en Instagram. Un perfil de un tal Marcos, con fotos que descargué de un tipo random de internet, un brasileño que tenía fotos viajando por todos lados. Cambié las fotos lo suficiente en Photoshop para que no fueran rastreables con búsqueda inversa. Le puse una biografía genérica, viajero. Fotógrafo amateur. Amante del café y los atardeceres. Mi plan era simple, solo seguirla desde ese perfil, ver sus historias, sus publicaciones, nada más. Pero ella tenía el perfil privado, obviamente. Así que le mandé solicitud de seguimiento. Para mi sorpresa, a las 2 horas me aceptó. Mi corazón latió tan fuerte cuando vi la notificación que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Durante una semana solo observé. Subía fotos con sus amigas, historias en cafeterías, fotos de atardeceres desde su balcón. Se veía bien. Feliz, incluso. Eso me dolió más de lo que esperaba. Pero entonces pasó algo que no planeé. Ella publicó una historia con una canción melancólica, de esas que solíamos escuchar juntos, y yo, en un impulso estúpido, reaccioné con un emoji de corazón desde el perfil de Marcos. Me arrepentí inmediatamente. Pensé que me iba a bloquear o ignorar. Pero no. Me respondió. Gracias, es una de mis favoritas, escribió. Y luego agregó, tú también estás pasando por algo, y ahí empezó todo. No sé qué me pasó por la cabeza, pero le respondí. Como Marcos, obvio. Le dije algo vago sobre una ruptura reciente, nada específico. Y ella se abrió. Me dijo que también estaba saliendo de algo complicado, que había terminado con alguien hace meses y que aunque sabía que había hecho lo correcto, a veces dudaba. Que se sentía sola. Esa noche hablamos por DM durante 3 horas. Yo, como Marcos, le hice preguntas abiertas, fui empático, la escuché. Todo lo que debía haber hecho mejor cuando estábamos juntos, pero que nunca supe cómo. Era más fácil desde detrás de un perfil falso, sin la presión de ser yo mismo, sin el miedo al rechazo porque ya había sido rechazado. A la semana siguiente seguimos hablando. Todos los días. Buenos días, buenas noches, fotos de lo que estábamos comiendo, memes random. Era como cuando Ana y yo empezamos a salir, esa fase de conocerse donde todo es emocionante y nuevo. Excepto que yo ya la conocía. Sabía sus gustos, sus miedos, sus manías. Pero Marcos no. Marcos era un lienzo en blanco y ella estaba pintando sobre él. Un mes después de haber empezado a hablar, ella me dijo algo. Que me dejó helado. Me dijo que su ex, o sea yo, nunca la escuchaba de verdad. Que siempre interrumpía, que siempre traía las conversaciones de vuelta hacia él, que nunca le preguntaba cómo se sentía de verdad. Y yo me quedé mirando la pantalla sin saber qué responder como Marcos porque era verdad. Ella tenía razón. Yo hacía todo eso. Pero nunca me había dado cuenta hasta ese momento. Como Marcos le respondí algo como él no supo valorarte y ella mandó un audio largo. Nunca antes Ana me había mandado audios así de personales. En ese audio me dijo que a veces se preguntaba si había sido muy dura conmigo, que tal vez yo no era malo sino que simplemente éramos incompatibles, pero que igual necesitaba alejarse porque se estaba perdiendo a sí misma en esa relación. Lloré escuchando ese audio. Lloré porque era la explicación real que nunca me dio cuando terminamos. Y la estaba recibiendo a través de un perfil falso que yo mismo había creado. Comentarios. Comentario 1.
amigo, esto está mal en tantos niveles. ¿Qué esperabas conseguir con esto? Tienes que confesarle la verdad ya. OP, lo sé que está mal. Pero ya no sé cómo salir de esto sin que me odie para siempre. Al menos ahora me habla, aunque sea como otra persona. Comentario 2. Esto es catfishing y es una forma de acoso. Ella está compartiendo cosas contigo bajo falsos pretextos. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? OP, no duermo bien desde hace semanas. Sé que está mal, pero cuando empezó ya no pude parar. Es como una adicción. Comentario 3. ¿Has pensado en hablar con un profesional? Esto suena a obsesión no saludable. No estoy juzgando, de verdad, pero necesitas ayuda. OP, mis amigos me han dicho lo mismo. Estuve viendo psicólogos online pero no les he contado esta parte específica. Me da demasiada vergüenza. Comentario 4. Honestamente, Marcos suena mejor que tú. Tal vez deberías aprender de tu personaje falso. OP, eso es lo que me mata. Yo creé a Marcos, pero Marcos es mejor persona que yo. Como compito conmigo mismo, primera actualización 3 semanas después. Bueno, necesitaba hacer esta actualización porque las cosas se pusieron 1000 veces peor de lo que imaginé. Después de mi post original, las conversaciones con Ana como Marcos se intensificaron. Empezamos a hablar por teléfono. Sí, llamadas de voz. Me compré una de esas apps que distorsionan la voz, la configuré para que sonara un poco más grave que mi voz normal, con un toque de acento diferente. La primera vez que la llamé estaba temblando tanto que casi cuelgo antes de que contestara. Pero ella sonaba tan contenta de escucharme. Hablamos durante 2 horas esa primera noche. Ella me contó sobre su trabajo, sobre cómo su jefa era una pesadilla, sobre sus planes de tal vez renunciar e intentar algo nuevo. Cosas que yo sabía que le preocupaban cuando estábamos juntos pero que nunca profundizamos porque yo siempre cambiaba el tema a mis propios problemas laborales. Pero acá viene la parte que me está destruyendo por dentro. Ana está enamorándose de Marcos. No lo ha dicho explícitamente pero se nota. Me manda mensajes todo el tiempo, me cuenta hasta el más mínimo detalle de su día, me manda fotos, me dice que soy la única persona que realmente la entiende. Una noche me dijo, es raro pero siento que te conozco de toda la vida, como si fueras un alma vieja, y yo, como el idiota que soy, seguí alimentando esto. Porque era adictivo. Por primera vez en 6 meses ella me estaba dando la atención que tanto necesitaba, aunque técnicamente no era a mí. Era a Marcos. Un Marcos que yo creé pero que ahora tiene personalidad propia, historia propia, vida propia en su cabeza. Empecé a llevar un documento en mi computadora con todos los detalles que le contaba a Ana como Marcos. Tenía que ser consistente. Que Marcos era fotógrafo freelance, que viajó por Sudamérica el año pasado, que su comida favorita era la pasta, que había crecido en una ciudad pequeña, que sus padres estaban divorciados. Inventé toda una vida y ahora tenía que recordarla perfectamente. Porque ella hacía preguntas, muchas preguntas. Hace 2 semanas pasó algo que me destrozó. Estábamos hablando por mensajes tarde en la noche y ella sacó el tema de su ex de nuevo. O sea, yo. Me dijo, sabes Marcos, a veces pienso en él y me siento culpable. No porque quiera volver, sino porque creo que fui egoísta. Él me amaba, de verdad me amaba, pero ese amor se sentía sofocante. Era como si yo fuera su mundo entero y eso es demasiada presión para una persona. Le pregunté, con el estómago hecho un nudo, ¿qué quería decir con eso? Y ella se explayó. Me dijo que yo su ex la llamaba 5 veces al día para ver qué hacía, que me molestaba cuando salía con sus amigas, que le revisaba el teléfono cuando lo dejaba sobre la mesa aunque decía que era de broma, que planificaba todo nuestro futuro sin preguntarle realmente qué quería ella. Que hacia el final de la relación se sentía más como mi terapeuta que como mi pareja. Cada palabra era una puñalada. Porque tenía razón. Todo era verdad. Pero cuando estábamos juntos yo no lo veía así. Pensaba que era romántico estar tan enamorado, que era normal querer pasar todo mi tiempo con ella, que era gracioso bromear sobre revisar su teléfono. Nunca me di cuenta de que la estaba asfixiando. Como Marcos, le dije que ella no tenía que sentirse culpable, que había hecho lo correcto al poner sus límites, que su ex seguramente aprendería de eso algún día. Y ella me respondió, eres tan sabio, Marcos. Ojalá él hubiera sido más como tú. Tuve que cerrar la laptop y salir a caminar a las 2 de la mañana porque no podía respirar. Ella estaba comparándome con una versión ficticia y mejorada de mí mismo. Y lo peor, esa versión ficticia estaba ganando, pero acá viene lo verdaderamente enfermo de todo esto, empecé a sentir celos. Celos de Marcos. Celos de mi propia creación. Cuando ella me decía cosas dulces como Marcos, una parte de mí se llenaba de felicidad pero otra parte me corroía por dentro porque no me lo estaba diciendo a mí.
Le estaba abriendo su corazón a un fantasma que yo animé, y luego, hace 4 días, ella dijo algo que lo cambió todo. Me dijo, Marcos, sé que esto va a sonar loco y está bien si no sientes lo mismo, pero, creo que me estoy enamorando de ti. No quería decírtelo porque todo es tan nuevo y ni siquiera nos conocemos en persona, pero no puedo guardármelo más. Me hace sentir vista, escuchada, valorada. No había sentido esto en mucho tiempo, leí ese mensaje 40 veces. Me quedé mirando la pantalla durante 1 hora. Mi mente era un caos absoluto. Ella me estaba diciendo que me amaba pero no a mí. ¿O si era a mí? Era a una versión de mí. A la versión que debía haber sido. A la persona en la que pude haberme convertido si hubiera prestado atención, si hubiera sido menos egoísta, si hubiera escuchado, le respondí que yo también sentía algo especial por ella. ¿Qué más podía hacer? Si le decía que no, la perdía como Marcos también. Si le decía la verdad, la perdía para siempre de todas las formas. Así que seguí mintiendo, ahora ella quiere conocer a Marcos en persona. Quiere que nos veamos. Ha sugerido que nos encontremos en un café el próximo fin de semana. Dice que no le importa si hay chispa física porque ya siente que nos conocemos del alma, pero que necesita ponerle cara real a la voz, al nombre, a las conversaciones, y yo no tengo ni puta idea de qué hacer. He considerado 1000 opciones. Contratar a alguien para que se haga pasar por Marcos y se presente en mi lugar, pero eso es todavía más enfermo. Confesarle todo por mensaje antes de que lleguemos a ese punto, pero sé que eso la va a destruir y probablemente me denuncie. Simplemente desaparecer el perfil de Marcos y decirle que él la gosteó, lo cual la lastimaría igual pero al menos no sabría la verdad. La opción más loca que se me ha ocurrido es presentarme yo como amigo de Marcos y decirle que él tuvo una emergencia familiar y me pidió que fuera a avisarle en persona. Usarlo como excusa para reconectarme con ella como yo, y lentamente hacer que Marcos se desvanezca de su vida mientras yo entro de nuevo. Pero incluso mientras escribo esto me doy cuenta de lo retorcido que suena, lo que más me duele de todo esto es darme cuenta de que pude haber sido Marcos desde el principio. No necesitaba un perfil falso, no necesitaba esconderme detrás de una pantalla y una voz distorsionada. Solo necesitaba escuchar. Preguntar. Darle espacio. Ser menos intenso. Todas esas cosas que hago naturalmente como Marcos porque no tengo el miedo al abandono colgando sobre mí todo el tiempo, como yo mismo, estaba tan desesperado por no perderla que terminé asfixiándola. Como Marcos, no tengo nada que perder porque Marcos no existe, entonces puedo ser la mejor versión de mí. Es la ironía más cruel del universo. Anoche me quedé despierto hasta las 5 de la mañana releyendo todas nuestras conversaciones desde que empezó esto. Son cientos de mensajes. Miles de palabras. Y en cada una puedo ver cómo ella se fue abriendo más y más, cómo fue bajando sus defensas, cómo fue confiando en alguien que no es real. Le conté sobre mi abuela que murió cuando era chico, sobre mi sueño de fotografiar la aurora boreal, sobre mis miedos de nunca encontrar una conexión real con alguien. Todo mentira. Pero sus respuestas, sus emociones, sus confesiones, todo eso era real. Me dijo que nunca le había contado a nadie sobre su miedo a quedarse sola, sobre cómo a veces se despierta en pánico pensando que va a terminar siendo una de esas personas que llega a los 40 sin haber encontrado a su persona. Me contó sobre el aborto que tuvo a los 21 y que nunca me mencionó cuando estábamos juntos porque nunca encontró el momento adecuado. Me habló sobre su depresión después de que terminamos, sobre cómo pasó un mes entero sin salir de su departamento, sobre cómo su mamá tuvo que ir a cuidarla porque no estaba comiendo. Toda esta información que debía haber sabido como su pareja, la estoy recibiendo como un extraño ficticio. Y no tengo derecho a saberla. No bajo estas circunstancias. Es información robada, aunque ella me la esté dando voluntariamente, he subido casi 10 kilos desde que empezó esto. Como pura comida chatarra, no voy al gimnasio, apenas me baño. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque siempre digo que no. Todo mi tiempo libre está dedicado a mantener viva la fantasía de Marcos. Es como tener un trabajo de tiempo completo además de mi trabajo real. El sábado tengo que decidir qué hacer. Faltan 2 días. Ella ya eligió el café, ya me mandó la dirección, ya me dijo que va a usar un vestido azul que espera que me guste. No puedo seguir evadiendo esto, parte de mí quiere presentarme. No como Marcos, sino como yo. Tocar la puerta de su casa con flores y confesarlo todo. Decirle que fui yo todo este tiempo, que todo salió mal, que me di cuenta de todos mis errores, que Marcos era yo intentando ser la persona que debía haber sido para ella. Rogarle que me perdone, pero sé cómo terminaría eso. Llamaría a la policía. Me bloquearía de esta nueva forma también. Contaría en redes sociales sobre su ex psicópata que creó un perfil falso para acosarla. Mi vida se acabaría.
Merecidamente, tal vez, la otra parte de mí solo quiere desaparecer. Borrar el perfil de Marcos, bloquear su número, mudarme de ciudad, empezar de cero. Dejarla con el corazón roto por segunda vez pero al menos sin saber la verdad completa. Es cobarde pero tal vez es lo menos dañino, no sé qué hacer. De verdad que no lo sé. Y lo peor es que no puedo pedirle consejo a nadie porque admitir esto en voz alta frente a alguien que me conoce es admitir que soy un monstruo, así que se los pregunto a ustedes, extraños de internet, ¿qué mierda hago? Comentarios. Comentario 1, amigo ya. Basta. Tienes que decirle la verdad. No puedes presentarte en ese café sin importar qué personaje uses. Esto ya cruzó todos los límites del universo conocido. OP, tienes razón. Lo sé. Pero el miedo a perderla completamente me paraliza más que el miedo a seguir mintiendo. Comentario 2. Soy mujer y esto me da escalofríos. Si yo fuera ella y me enterara me sentiría violada psicológicamente. Has abusado de su confianza de la peor manera. Sinceramente espero que ella se entere y te denuncie. OP, entiendo tu rabia. De verdad. Si me sirve de algo, yo también me odio cada segundo del día por esto. Comentario 3. Esto es un caso de estudio fascinante y aterrador. Has creado una disonancia cognitiva masiva. Marcos es tu ideal del yo pero también tu rival. Es freudiano a niveles absurdos. OP, no necesitaba términos técnicos para saber que estoy jodido mentalmente, pero gracias supongo. Comentario 4. La vas a perder de todas formas. Si te presentas, la pierdes. Si desapareces, la pierdes. Si confiesas, la pierdes. La diferencia es si quieres ser un cobarde o un hombre. Confiesa. OP, eso es lo que me quita el sueño. Ya la perdí. Solo estoy decidiendo cómo. Segunda actualización una semana después no fui al café. Déjenme explicar porque sé que todos van a decir que soy una basura humana, y probablemente tienen razón. El viernes por la noche, el día antes de la supuesta cita, no dormí nada. Pasé toda la noche caminando en círculos por mi departamento, practicando en voz alta lo que le diría si confesaba, luego imaginando su cara de horror y borrando todo. Escribí y borré como 20 mensajes diferentes como Marcos. Ninguno se sentía correcto. A las 6 de la mañana del sábado tomé una decisión. Iba a enviarle un mensaje largo como Marcos, contándole que había tenido una emergencia familiar grave y que tenía que viajar urgente fuera del país, que lo sentía muchísimo, que esto no tenía nada que ver con ella. Que mantendríamos contacto pero que no sabía cuándo podría volver. Básicamente, iba a hacer un ghosting suave, estirarlo por semanas hasta que ella perdiera interés, y entonces Marcos desaparecería de su vida sin drama. Era cobarde. Lo sé. Pero me convencí de que era la opción que menos daño causaría. Escribí el mensaje. Lo revisé 1000 veces. Le agregué detalles sobre la emergencia para que sonara creíble. Mi padre ficticio había tenido un derrame cerebral, tenía que volver a mi ciudad natal, no sabía cuánto tiempo estaría ahí. Todo inventado, obviamente. Todo basura. Tenía el dedo sobre el botón de enviar a las 9 de la mañana, 2 horas antes de la cita. Y entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de Ana. Pero no al perfil de Marcos. Era a mi número. A mi número real que ella había tenido bloqueado por 6 meses. El mensaje decía: sé que vas a pensar que estoy loca por escribirte después de tanto tiempo y de cómo terminamos las cosas, pero necesito decirte algo importante. ¿Podemos hablar? Es urgente. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesar lo que estaba viendo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. ¿Era posible que hubiera descubierto algo? ¿Alguien le había dicho algo? Me había reconocido de alguna forma, le respondí, con las manos temblando. Claro. ¿Estás bien? Pasó algo. Ella me llamó. Directamente me llamó. Escuchar su voz diciendo mi nombre real después de meses de solo escucharla como Marcos fue como un shock eléctrico en mi sistema. Hola, dijo, y sonaba nerviosa. Gracias por contestar. Sé que esto es raro después de todo. No, está bien, le dije, tratando de sonar normal aunque sentía que me iba a desmayar. ¿Qué pasa? Hubo un silencio largo. Luego ella habló, y lo que dijo me partió en dos. Conocí a alguien. Alguien online. Y vamos a encontrarnos hoy, pero tengo miedo. Sé que suena estúpido, pero es un extraño de internet y todas mis amigas me dijeron que les compartiera su información a alguien por seguridad. Y tú eres la única persona que sé que de verdad se preocuparía si algo me pasara, incluso después de cómo terminamos. No podía hablar. Literalmente mi garganta se cerró. ¿Sigues ahí?, preguntó ella. Sí, sí, logré decir. ¿Quién es esa persona? Y entonces me contó sobre Marcos. Me contó todo.
Me dijo que habían estado hablando por meses, que sentía una conexión que nunca había sentido, que él la entendía de una forma que nadie más lo hacía. Que estaba aterrada y emocionada al mismo tiempo. Que sus amigas le habían advertido sobre catfish y depredadores, pero que ella sentía que Marcos era real, que era bueno. Por favor, no me juzgues, me dijo. Sé que tal vez es muy pronto después de nosotros, pero no te estoy juzgando, la interrumpí, y mi voz sonaba rara hasta para mí. Para nada, ella suspiró aliviada. Gracias. Eres una buena persona, ¿sabes? Siempre lo fuiste. Solo que nosotros no funcionamos y está bien. Pero me alegra que pueda contar contigo, así sea solo para esto. Me mandó toda la información de Marcos. Las fotos del perfil, mis fotos falsas, capturas de pantalla de algunas conversaciones, la dirección del café donde iban a encontrarse. Me dijo que si no le escribía en 2 horas confirmando que estaba bien, llamara a su mejor amiga María. Después de colgar me senté en el piso de mi sala y no me pude mover por 20 minutos. La situación había evolucionado de pesadilla surrealista a círculo completamente nuevo del infierno. Ella confiaba en mí, en el yo real, para protegerla del peligro potencial de Marcos, que era yo también. Estaba pidiéndole a su ex que cuidara de ella mientras se encontraba con un extraño, sin saber que ese extraño era el mismo ex. La paradoja era tan absurda que casi me río, pero en vez de eso me dieron ganas de vomitar. Ahora tenía 2 opciones, ambas terribles. 1. Presentarme en el café como Marcos, hacerla feliz con la primera cita, continuar la mentira y rezar para que nunca se entere. 2. No presentarme, romperle el corazón como Marcos, y consolarla como yo mismo, ganando posiblemente una segunda oportunidad pero siendo un monstruo manipulador en el proceso. Elegí una tercera opción que probablemente era la peor de todas. Fui al café. Pero no entré. Me quedé en mi auto estacionado al otro lado de la calle con una gorra y lentes oscuros, viéndola a través de la ventana. Llegó 5 minutos antes de las 11. Se veía hermosa. Llevaba el vestido azul que había mencionado, se había arreglado el pelo, se veía nerviosa y emocionada. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, pidió algo, revisaba su teléfono cada 30 segundos. Como Marcos, le escribí, estoy a 5 minutos. Tráfico. Lo siento, ella sonrió al leer el mensaje. Vi cómo sus hombros se relajaban un poco. Vi cómo se acomodaba el pelo. Vi cómo practicaba su sonrisa. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Ella seguía ahí, esperando, cada vez más preocupada. Me escribía mensajes, ¿todo bien? ¿Estás cerca? Estoy empezando a preocuparme. A los 45 minutos, desde el perfil de Marcos, le envié el mensaje que había preparado en la mañana. La emergencia familiar. El viaje urgente. Las disculpas. Todo. La vi leer el mensaje en tiempo real. Vi cómo su cara cambiaba de preocupación a confusión a algo como desilusión. Se quedó sentada ahí por 10 minutos más, mirando su teléfono, probablemente releyendo el mensaje, tratando de procesarlo. Luego la vi escribir. Era a mí, al yo real, falsa alarma. Me canceló. Estoy bien. Gracias de todas formas. Algo en la forma en que escribió ese mensaje, la resignación en su lenguaje corporal, me destrozó. Se quedó en el café otros 20 minutos, sola, tomando su bebida, mirando por la ventana. No sabía que yo estaba ahí, a menos de 50 metros, viéndolo todo. Cuando finalmente se paró para irse, vi que se limpiaba las mejillas. Estaba llorando. Llorando por Marcos. Por un fantasma. Por mí. No la seguí. Me quedé en el auto durante 2 horas después de que se fue, sin poder moverme, sin poder pensar con claridad. Esa noche, desde mi número real, le escribí, ¿quieres hablar? Sonabas triste en tu mensaje. Ella me llamó. Y llorando me contó todo. Me dijo que se sentía estúpida por haberse ilusionado, que sus amigas tenían razón, que probablemente era un tipo casado o alguien que se estaba divirtiendo con ella. Que le dolía porque de verdad había sentido algo especial, y yo, como el imbécil que soy, la consolé. Le dije que no era su culpa, que ese tipo era un idiota por dejarla plantada, que ella merecía a alguien que la valorara. Le dije todas las cosas que quería escuchar, todas las cosas correctas. Hablamos durante 3 horas. Fue como viajar en el tiempo a cuando éramos buenos juntos, antes de que yo arruinara todo con mi inseguridad y mi necesidad constante de validación. Al final de la llamada, ella dijo algo que me dejó sin palabras. Sabes, hablar contigo me hace extrañar lo que teníamos. Bueno, no exactamente lo que teníamos, sino, no sé cómo explicarlo. Extraño la idea de nosotros. La idea, pregunté, sí. ¿Cómo, si hubiéramos sido diferentes? Si tú hubieras sido menos intenso y yo hubiera sido más paciente. Si hubiéramos comunicado mejor.
Tal vez en otra vida hubiera funcionado, esas palabras se quedaron conmigo toda la noche. En otra vida. Pero yo ya había intentado esa otra vida. Como Marcos. Y había funcionado. Había funcionado perfectamente hasta que tuve que destruirlo con mis propias manos. Los siguientes días fueron extraños. Ana y yo empezamos a hablar regularmente de nuevo. No como pareja, ni siquiera como amigos realmente, más como, no sé, conocidos cómodos que tienen historia. Ella me contaba sobre su día, yo le contaba sobre el mío omitiendo toda la parte donde me paso las noches despierto consumido por la culpa, mientras tanto, como Marcos, mantenía la historia de la emergencia familiar. Le escribía cada 2 o 3 días, disculpándome por estar distante, diciendo que mi padre estaba grave, que la situación era complicada. Ella era comprensiva, dulce, me decía que no me preocupara por ella, que lo importante era mi familia. Cada mensaje suyo como respuesta a Marcos era un recordatorio de lo buena persona que es y lo poco que merezco su comprensión. Hace 3 días, durante una de nuestras llamadas nocturnas como nosotros mismos, me dijo, ¿puedo preguntarte algo? Y sé honesto, claro, ¿crees que la gente puede cambiar realmente? ¿Cómo? De forma fundamental, porque lo preguntas, hubo una pausa. Porque he estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros. Sobre por qué terminamos. Y me pregunto si tal vez fui muy dura. Si tal vez debí haberte dado más oportunidades para cambiar, mi estómago se hizo un nudo. No fuiste dura. Yo era mucho. Lo sé ahora, pero es que eso es lo que digo. Ahora lo sabes. Ahora eres diferente. Más, calmado. Escuchas mejor. No interrumpes. No intentas controlar la conversación. Es como si fueras una persona diferente, porque soy una persona diferente, quería decirle. Porque tuve que convertirme en otra persona para entender cómo tratarte bien. Porque Marcos me enseñó a ser quien debía haber sido, en vez de eso le dije, perderte me cambió. Me hizo darme cuenta de muchas cosas, y sí, empezó ella, pero se detuvo, y sí que, no, olvídalo. Es una tontería, dime, suspiró. ¿Y si intentáramos de nuevo? No ahora, obvio. Pero eventualmente. Cuando ambos hayamos trabajado en nosotros mismos. ¿Crees que podría funcionar? Esa pregunta me persigue desde que la hizo. Porque la respuesta real es, ya lo intenté de nuevo. Como Marcos. Y funcionó perfectamente. Pero Marcos no puede tener una relación real con ella. Marcos no puede presentarla a su familia o mudarse con ella o construir una vida con ella. Marcos es humo, y yo, el yo real, podría tener una segunda oportunidad. Podría lentamente hacer que Marcos se desvanezca, decirle como Marcos que conoció a alguien más o que necesita espacio para lidiar con su situación familiar. Podría dejar que ella lo supere mientras simultáneamente nos reconectamos como nosotros mismos. Podría tener el final feliz que tanto quiero, pero sería construido sobre la mentira más grande y retorcida que existe. Sería robarle su agencia, manipular sus sentimientos, usar información que obtuve de forma fraudulenta. Sería convertir toda nuestra nueva relación en un fraude desde el inicio. Anoche me quedé mirando el techo hasta las 5 de la mañana preguntándome qué tipo de persona soy. ¿Soy la persona que era hace 6 meses, desesperada y controladora? ¿Soy Marcos, empático y disponible? ¿Soy este monstruo que cree, capaz de traicionar la confianza de alguien que ama de la forma más íntima posible? La respuesta es que soy los tres. Y ninguno. Y eso es lo que me está volviendo loco. Esta mañana tomé una decisión. No sé si es la correcta, pero es la única que mi conciencia, lo que queda de ella, puede soportar. Voy a confesarle todo. No por mensaje. En persona. Le voy a pedir que se encuentre conmigo, le voy a decir que tengo algo importante que contarle, y le voy a contar todo desde el inicio. El perfil falso, los meses de conversaciones, el café donde la dejé plantada, todo. Absolutamente todo. Probablemente me odie. Probablemente nunca me vuelva a hablar. Probablemente cuente esta historia a quien quiera escuchar y mi reputación quede destruida. Tal vez hasta me denuncie. No sé si lo que hice es ilegal técnicamente, pero definitivamente es moralmente repugnante, pero al menos podré dormir de noche. Al menos ya no tendré que llevar esta mentira como una piedra en el pecho. Al menos ella sabrá la verdad y podrá decidir con información completa qué hacer con eso. La cita es mañana. Elegí el mismo café donde iba a conocer a Marcos, porque algo en mí necesita cerrar ese círculo. Le dije que tenía algo importante que decirle y ella aceptó, aunque sonaba confundida. Escribí toda mi confesión en un documento. 5 páginas. Cada detalle. La voy a imprimir y llevársela por si en algún punto me acobardo o no puedo hablar o ella se levanta y se va. Al menos tendrá todo por escrito, no sé qué va a pasar.
No sé si esto es valentía o solo otra forma de egoísmo, otro acto desesperado para limpiar mi conciencia a costa de su paz mental. Pero ya no puedo seguir así. Ya no puedo seguir siendo tres personas diferentes. Necesito ser solo yo, aunque ese yo sea la peor versión de todas. Si lean esto después de mañana y no haya actualización, probablemente significa que ella me denunció y estoy lidiando con las consecuencias legales. O que me bloqueó de todas las formas humanamente posibles y estoy en posición fetal llorando en mi departamento. O ambas, pero al menos ya no seré un mentiroso, al menos ya no estaré celoso de mí mismo, deseenme suerte. O no. Probablemente no la merezco. Comentarios. Comentario 1. Espera, espera, espera. ¿Vas a confesarle en persona? Amigo, eso es egoísta. Estás descargando tu culpa sobre ella para sentirte mejor tú. Mándale un mensaje, dile la verdad, y déjala procesar sin tenerte enfrente. Ope, pensé lo mismo pero sentía que decírselo por mensaje era todavía más cobarde. Aunque tal vez tengas razón y solo estaba buscando perdón para mí. Comentario 2. Sé que todos lo odian pero al menos va a ser honesto finalmente. Eso tiene que contar algo. Ha cometido errores horribles pero confesarlos es el primer paso. Ope, no sé si cuenta para algo pero ya no puedo vivir conmigo mismo con esto guardado. Comentario 3. Has demostrado comportamiento obsesivo y de acoso. La confesión no borra el daño. Necesitas ayuda profesional urgente. Esto va más allá de errores de relación, es un problema psicológico serio. Ope, ya saqué cita con un psicólogo para la próxima semana. Tienes razón en todo, actualización final 4 días después lo hice. Le confesé todo. Y lo que pasó después es algo que nunca, ni en 1.000.000 de años, hubiera podido predecir. Nos encontramos en el café el martes a las 3 de la tarde. Llegué 30 minutos antes porque estaba tan ansioso que no podía quedarme en mi departamento. Pedí un café que no tomé. Repasé mentalmente lo que iba a decir. Toqué el sobre con las páginas impresas en mi mochila como 50 veces para asegurarme de que seguía ahí. Cuando ella entró, mi corazón dio un salto. Se veía hermosa como siempre, pero también se veía cansada. Llevaba el pelo en una cola de caballo simple, ropa casual, sin maquillaje. Me saludó con un abrazo, algo que no había pasado en meses, y se sentó frente a mí. «Te ves nervioso», me dijo. «¿Qué pasa? Necesito contarte algo», empecé, y mi voz sonaba temblorosa. «Y probablemente vas a odiarme después de escucharlo. Pero necesito decírtelo porque no puedo seguir viviendo con esto». Vi cómo su expresión cambiaba de curiosidad a preocupación. «Me estás asustando», respiré profundo. Y empecé. Le conté sobre el perfil de Marcos. Sobre las fotos falsas. Sobre cómo la agregué después de que me bloqueara. Sobre cómo una simple reacción a una historia se convirtió en conversaciones que se convirtieron en una relación emocional completa. Le conté sobre las llamadas con la voz distorsionada, sobre el documento donde mantenía registro de las mentiras de Marcos para ser consistente, sobre el día que me pidió información de Marcos para su seguridad sin saber que estaba hablando con la misma persona. Hablé durante 20 minutos sin parar. Ella no dijo nada. Solo me miraba con una expresión que no podía descifrar. No era enojo, no era sorpresa, era algo más complejo que no podía leer. Cuando terminé, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Aquí está todo por escrito. Cada conversación importante, cada mentira, todo. Por si quieres leerlo después o si necesitas mostrárselo a alguien o, no sé, usarlo legalmente o lo que sea. El silencio que siguió fue el más largo e incómodo de mi vida. Ella tomó el sobre, lo abrió, leyó la primera página. Luego la segunda. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente habló. «¿Sabes qué es lo más enfermo de todo esto? ¿Qué?», pregunté, preparándome para lo peor, que una parte de mí ya lo sabía. Me quedé congelado. «¿Qué?». Ella dejó las páginas sobre la mesa. «No desde el principio. Pero hace como 2 semanas empecé a sospechar. Pequeñas cosas. La forma en que Marcos escribía ciertas palabras. Expresiones que solo tú usabas. Referencias a cosas que yo nunca le había contado a Marcos pero que tú sabías. Pensé que estaba volviéndome paranoica, que estaba viendo conexiones que no existían porque subconscientemente quería que Marcos fueras tú». No podía respirar. «¿Y por qué no me confrontaste?». «Porque no estaba segura». «¿Y por qué?». «Porque Marcos me hacía feliz. Más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Y si Marcos eras tú, entonces significaba que tú sí podías ser esa persona. Que yo no había estado loca al enamorarme de ti en primer lugar». Se limpió las lágrimas que empezaban a caer. «Pero también significaba que habías hecho algo tan retorcido, tan invasivo, que no sabía cómo procesar eso». «Ana, yo no», me interrumpió. «Déjame terminar.
Cuando Marcos me canceló en el café, una parte de mí se sintió aliviada. Porque significaba que no tendría que enfrentar la verdad. Podría seguir con la ilusión. Pero cuando tú y yo empezamos a hablar de nuevo, cuando empezaste a ser diferente, a escuchar, a ser más como Marcos, supe que tenías que ser la misma persona, se cubrió la cara con las manos. Y lo más enfermo es que me gustaste más como Marcos de lo que nunca me gustaste como tú. ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué dice eso de nosotros? Dice que yo era una mierda de novio, dije, sintiendo que mi garganta se cerraba. Dice que tenías toda la razón en dejarme. Dice que tuve que esconderme detrás de una identidad falsa para finalmente tratarte como merecías. Ella me miró con los ojos rojos. ¿Por qué no pudiste ser así desde el principio? ¿Por qué necesitaste toda esta locura para darte cuenta? Porque cuando era yo, tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de no ser suficiente. Y ese miedo me convertía en alguien controlador y necesitado. Como Marcos, no tenía nada que perder porque Marcos no existía. Entonces podía ser genuino, presente, todo lo que debía haber sido. El café a nuestro alrededor seguía con su vida normal. Gente entrando y saliendo, conversaciones, el sonido de la máquina de espresso. Y nosotros ahí, en medio de todo, teniendo la conversación más surrealista de nuestras vidas. Necesito tiempo, dijo ella finalmente. Necesito procesar esto. Es demasiado, lo entiendo. Lo entiendo completamente. Ella se levantó, tomó el sobre. Voy a leer todo esto. Y luego voy a decidir qué hacer. Si voy a denunciarte, si voy a bloquearte para siempre, sí, no sé. Solo necesito espacio para pensar, ok, dije. Te doy todo el espacio que necesites, se fue. Y yo me quedé ahí, sintiéndome vacío pero también, extrañamente, más ligero. Como si me hubieran quitado un peso de encima que había estado cargando tanto tiempo que ya ni lo sentía hasta que desapareció. Los siguientes 2 días no supe nada de ella. Borré el perfil de Marcos. Todas las conversaciones, todas las fotos, todo. Necesitaba que dejara de existir, que muriera oficialmente. Empecé terapia como había prometido. Le conté a mi terapeuta todo, y su cara de he escuchado muchas cosas pero esto es nuevo fue casi cómica en otras circunstancias. Anoche, 3 días después de la confesión, Ana me escribió, ¿podemos hablar? Hablamos por teléfono durante 2 horas. Me dijo que había leído todo, que había llorado, que había pasado por todas las etapas del duelo. Que una parte de ella me odiaba por la violación de confianza. Pero que otra parte entendía que yo también estaba roto, que también estaba sufriendo, que lo que hice fue producto de la desesperación y no de malicia. No te perdono, me dijo claramente. Todavía no y no sé si algún día lo haré. Lo que hiciste fue, no tengo palabras. Pero aprecio que hayas sido honesto finalmente. Que te hayas arriesgado a que yo te odiara para darme la verdad. ¿Qué significa eso para nosotros? Pregunté, significa que no hay nosotros. No ahora. Tal vez nunca. Pero significa que podemos intentar, no sé, cerrar este capítulo de forma sana. Sin más mentiras, sin más juegos. Solo 2 personas que se hicieron daño mutuamente intentando sanar, no era el final feliz que la parte egoísta de mí todavía esperaba. No era ella diciendo que me perdonaba y quería intentarlo de nuevo. Pero era algo. Era real. Era honesto, me dijo que necesitaba que borrara toda la información que tenía sobre Marcos, que nunca volviera a crear un perfil falso para acercarme a nadie, que buscara ayuda profesional seria. Acepté todo. También me dijo algo que me quedó grabado, la persona que eras como Marcos todavía está dentro de ti. No era un personaje completamente falso. Era una parte de ti sin todo el miedo y la inseguridad. Espero que encuentres la forma de ser esa persona sin necesidad de esconderte detrás de nadie. Hoy es sábado. Han pasado 4 días desde la confesión. No he sabido más de Ana y probablemente no sepa en un buen tiempo. Está en su derecho. Yo sigo en terapia, trabajando en entender por qué hice lo que hice, en desmantelar los patrones de comportamiento que me llevaron ahí. Borrando el perfil de Marco sentí algo raro. Como matar a una parte de mí. La mejor parte, de alguna forma. La parte que sabía amar sin miedo. Pero esa parte no puede existir solo como un fantasma en Internet. Tiene que existir en mí, en mi vida real, en mis interacciones reales. No sé qué va a pasar con Ana y conmigo. Probablemente nada. Probablemente esto sea el cierre definitivo. Y duele como el infierno, pero es un dolor limpio. No es el dolor podrido de la mentira que estuve cargando por meses. A todos los que leyeron esto desde el principio, gracias por no juzgarme tan duramente como merecía. O gracias por juzgarme si lo hicieron, porque probablemente necesitaba escuchar esas verdades duras. Esta historia no tiene moraleja linda ni lección inspiradora.
Solo tiene la realidad de que las personas hacemos cosas horribles cuando estamos desesperadas y que a veces la única forma de sanar es destruir la mentira, aunque destruya todo lo demás también. Marcos está muerto. Y yo estoy tratando de aprender a vivir como la persona que él demostró que puedo ser, eso es todo. Fin de la historia. Comentarios. Comentario 1. Sigo pensando que eres basura pero respeto que hayas confesado. Eso al menos muestra que tienes algo de conciencia. Ella merece algo mejor que todo esto. OP, tienes razón. Ella merece mucho mejor. Espero que lo encuentre. Comentario 2. Mira, hiciste algo horrible. Pero el hecho de que lo confesaste cuando podías haberlo ocultado para siempre dice algo. No te hace una buena persona, pero tal vez significa que puedes convertirte en una. Suerte con la terapia, bro. OP, gracias. Lo voy a necesitar. Comentario 3. Me alegra que estés en terapia. En serio. Esto va más allá de un error de relación. Pero el hecho de que puedas ver eso es el primer paso. Sigue adelante. OP, no voy a parar. Me di cuenta de que necesito esto más de lo que pensaba. Comentario 4. No sé qué pensar de esta historia. Es horrible y triste y fascinante. Espero que ambos encuentren paz eventualmente. Gracias por compartir algo tan crudo y honesto. OP, gracias por leer. Escribirlo todo fue catártico de una forma extraña. Como finalmente soltar algo que estuve cargando demasiado tiempo.